Hola a todos y bienvenidos un día más a Cienceando, en el espacio que tenemos en la Asociación Española para el Avance de la Ciencia para hablar con nuestros investigadores pues, más destacados de nuestro país, ¿no? Y hoy tenemos la suerte de que nos acompañe Miguel Ángel Puig Samper. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues ante todo, Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros porque, bueno, estamos intentando hablar con todos estos investigadores, ¿no? Que estáis siendo destacados y premiados. Y en tu caso, has recibido el premio Julián Marías 2020 de la Comunidad de Madrid. Permíteme que te presente, eres profesor de investigación del Instituto de Historia, ¿no? Del Departamento de Historia de la Ciencia y director del Grupo de Estudios Sociales y Culturales sobre las Ciencias Naturales y Salud del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Me gustaría que nos contaras, bueno, pues un poco cuáles son tus líneas de investigación y luego llegar a qué ha supuesto el premio para ti y para tu grupo, ¿no? Con lo cual, ¿nos podrías contar qué línea de investigación desarrolláis actualmente? Sí, bueno, el grupo es un grupo un poco mixto porque hay una parte que somos historiadores de la antropología y las ciencias naturales y luego hay unas personas más dedicadas a los temas de salud. Pero bueno, se están desarrollando proyectos un poco en paralelo. Hay, como digo, un subgrupo que está haciendo temas de historia de la psiquiatría, la salud pública y la asistencia social. Y luego otro grupo que nos hemos dedicado más al tema de expediciones científicas, tema de la historia de la antropología española e iberoamericana. Y aunque ahora también conectamos con el tema de salud a través de un proyecto europeo que se desarrolla también en el Instituto de Historia. Hay un gran proyecto que se llama Connect Caribbean, que dirige la profesora Consuelo Naranjo desde el Departamento de Estudios Americanos, y ahí tenemos como dos líneas de trabajo desde el Departamento de Historia de la Ciencia. Una que es la salud en el mundo esclavo, o sea, estamos estudiando un poco cómo se daba la asistencia médica a los esclavos o la falta de asistencia médica desde el momento que eran capturados en el continente africano al transporte a lo largo del Atlántico y luego en el territorio, sobre todo antillano, que es lo que nos interesa más. Y en ese sentido, bueno, pues ahí conectamos más con el subgrupo de historia de la medicina. Luego, tradicionalmente, hemos terminado ahora un proyecto de investigación sobre coleccionismo científico, más relacionado con los museos de historia natural, y es una rama, bueno, pues que se ha conectado tradicionalmente más con los viajes y expediciones científicas. Yo, bueno, con Francisco Pelayo, Carmen Ortiz, hay un grupo ahí que hemos trabajado mucho en historia de antropología. Estamos también en una red internacional de historia de la biología y de la evolución, entonces ahí nos hemos dedicado mucho también a los estudios de evolucionismo. De hecho, yo en mi último libro, que apareció a finales del 2019, es una historia mínima del evolucionismo que ha publicado el Colegio de México y, bueno, pues sintetizo un poco la trayectoria alrededor, sobre todo, del estudio comparado del darwinismo y su introducción en Europa y en América Latina, ¿no? Es una de las líneas que hemos seguido más, digamos, más importante, aparte de la edición de obras de Darwin. ¿Qué proyectos más significativos dirías, aparte de lo que nos has dicho, habéis tenido en marcha y actualmente estáis trabajando? Pues ahora mismo, bueno, tenemos este que te digo, que es un proyecto europeo en el que nos integramos una parte, no estamos todos, y ahora mismo, en este preciso momento, estoy elaborando un proyecto que presentaré la semana que viene a Plan Nacional. Es un proyecto bastante ambicioso, con un equipo interdisciplinar y multidisciplinar. El IP, los IP somos, yo soy el IP1 y hay un IP2 que es José María López Sánchez de la Universidad Complutense de Madrid, del Departamento de Historia Contemporánea, y va a estar dedicado al estudio de la ciencia, el racismo y lo que hemos llamado colonialismo visual. ¿Esto qué quiere decir? Que intentamos buscar las raíces del racismo en la época colonial, entendida desde el siglo XVIII hasta mediados del XX, cuando se produce la descolonización, con un enfoque metodológico que va desde la historia de la ciencia, la historia del arte, la antropología, la cultura visual, como digo, es bastante amplio, con un equipo muy grande de investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Universidad Complutense, de la Universidad Politécnica de Valencia, de la Universidad de Valladolid,
y luego en América Latina, bueno, de Portugal también, de Lisboa. En América Latina hemos elegido 4 países que son Chile, Argentina, México y Brasil, donde hay otro grupo de trabajo que nos va a permitir hacer una dimensión más comparada de este trabajo de la visualidad colonial de los otros, entre comillas, que de alguna manera va a explicar el discurso del racismo, ¿no? Siempre hemos seguido un poco la pauta que marcó en su día el profesor José Luis Peset, que también es de nuestro departamento, en un importante libro como fue Ciencia y Marginación, donde él estudiaba pues, las teorías científicas que habían apoyado el racismo y la marginación, en lo que él llamaba sobre negros, locos y criminales. Y un poco siguiendo esa línea, lo que queremos es ver un poco qué pasó con las poblaciones colonizadas, cómo se originan ahí o están ahí las raíces del racismo más profundo de la sociedad contemporánea. Entonces queremos verlo desde el punto de vista sobre todo visual, a través de colecciones fotográficas que hay en diversas partes del mundo, y queremos remarcar el carácter global de este nuevo proyecto de investigación, ¿no? Ahí, Miguel Ángel, la verdad es que siempre nos gusta saber hacia dónde va el futuro, ¿no?, de las investigaciones que se está trabajando. ¿Cuáles crees que son las líneas de futuro de la investigación que estáis desarrollando vosotros? Pues en historia de la ciencia es difícil de saber, aunque es verdad que la disciplina ha evolucionado mucho en los últimos años, desde una historia de la ciencia y de la medicina muy tradicional, muy basada pues, en la historia de las técnicas, en la propia historia de las ideas científicas, que a mí también me interesa, pero ha tomado un rumbo un poquito diferente hacia una historia más social y cultural de la ciencia y de la propia medicina, ¿no? Donde hay otro tipo de actores y donde intentamos que la ciencia se inserte más en la historia general de la sociedad. En España, por ejemplo, y esto es una cosa que Sánchez Ron comentaba hace muy poco en una entrevista, no tenemos una ciencia muy espectacular en cuanto a individuos que hayan hecho grandes aportaciones al mundo universal, como sería el caso de Cajal, de todos tan conocido, pero sí que la ciencia española ha contribuido en cada etapa de su historia a conformar el medio cultural en el que los españoles nos hemos ido desarrollando, y nos interesa también estudiar ese tipo de historia social y cultural de la ciencia. Eso a nivel general. Más en el ámbito de nuestro grupo, nuestro departamento, bueno, pues la parte, digamos, más de historia de la medicina, como necesariamente tiene que restringir su ámbito de actuación, pues se ha dirigido mucho hacia la historia de la asistencia médica, y bueno, pues hay una persona como Ricardo Campos que se ha dedicado más al tema de epidemias, a la historia social de la medicina, y luego Rafael Huertas, por ejemplo, que es un destacado investigador en historia de la medicina de nuestro grupo, pues ha enfocado más su línea de trabajo hacia la historia de la psiquiatría. Mientras que nosotros, como digo, estamos entre la historia de las ciencias naturales y la historia de la antropología, siempre en esa dimensión comparada, y ahora con este giro visual que le queremos dar en el nuevo proyecto. Pues cuéntanos un poco también, Miguel Ángel, sobre el premio, ¿no? Que el premio Julián Marías 2020 de la Comunidad de Madrid, yo creo que es un reconocimiento muy importante, ¿no?, de la región madrileña hacia la ciencia, y me gustaría que hicieras una valoración, tanto por tu parte como la de tu grupo, haber podido recibir este premio, ¿no? Sí, bueno, para mí la verdad es que, bueno, pues es un reconocimiento, estoy muy contento. La verdad es que era un poco inesperado porque yo sabía que mi institución, el CSIC, me proponía, en verano fue cuando recibí la notificación de que querían proponerme, y bueno, ya con eso, pues la verdad es que estaba bastante contento y satisfecho de que mi propia institución me propusiera, porque esto siempre es difícil ser reconocido por los propios, ¿no? Es casi más difícil, ¿no? Y entonces eso ya pues supuso una satisfacción grande, ¿no? Y la verdad, sinceramente, es que me desconecté totalmente de este asunto, y bueno, hemos estado trabajando, escribiendo varios artículos y preparando este proyecto de investigación nuevo, y fue una sorpresa cuando, bueno, pues el consejero de Ciencia de la Comunidad de Madrid, Eduardo Sicilia, me llamó por teléfono para comunicarme que se me había concedido este galardón, que pues, la verdad es que no esperaba, y que para mí pues es un orgullo. Yo, a pesar de mi apellido valenciano, pues soy
como he dicho varias veces, nacido en Madrid, exactamente en Chamberí, y criado en San Martín. Y entonces, pues, me siento también, como decía antes, muy orgulloso de que los propios paisanos, de alguna manera, me hayan premiado, ¿no? Para el grupo yo creo que también es interesante porque llevamos muchos años haciendo un gran esfuerzo en institucionalizar la historia de la ciencia, que no está muy bien institucionalizada en España, en el CSIC un poquito más, en la universidad está costando mucho, hay investigadores muy importantes en distintas universidades españolas, pero no logramos que se creen institutos de investigación universitarios o cátedras un poco poderosas que se dediquen a la historia de la ciencia. Entonces, bueno, pues cualquier reconocimiento creo que es bueno para la propia disciplina, aunque debo decir que en este galardón, años atrás me han precedido el propio José Luis Peset, que antes mencionaba, que es también un gran historiador de la ciencia y la medicina, y José Manuel Sánchez Rona, que también he nombrado, también fue galardonado con este premio, o sea que soy el tercer historiador de la ciencia en ser premiado por la Comunidad de Madrid, lo cual es pues un poco sorprendente y a la vez muy agradable, y como digo, pues para el propio Consejo creo que también es importante, ¿no? Que sus investigadores pues obtengan este tipo de galardones. Así es, y para la Asociación Española para el Avance de la Ciencia es un placer tenerte como socio de número, porque realmente yo creo que el mensaje que tenemos que dar es que la ciencia es en todas las áreas del saber. A veces las humanidades o las ciencias sociales socialmente no son tan reconocidas como ser áreas de investigación tan potentes, pero los que nos dedicamos a la gestión de la investigación y de la ciencia sabemos que muchas de las respuestas que hay en todas las áreas del saber, incluso en la biomedicina o en las ciencias experimentales, radican y cada día se buscan más en las humanidades y en las ciencias sociales, ¿no, profesor? Sí, yo pienso que sí, vamos, de hecho el equipo que ahora mismo estoy conformando para abordar nuevos temas tiene un carácter, como decía antes, muy interdisciplinar y multidisciplinar, pues hasta el punto que tengo ahí informáticos, ingenieros, historiadores del arte, expertos en bellas artes, biólogos, médicos, historiadores, es decir, es un equipo muy interdisciplinar, y yo creo que precisamente con la idea de abordar problemas desde un análisis muy multifocal, ¿no? Que permite encontrar otro tipo de ideas y desarrollar respuestas que desde una sola disciplina no se encuentran, ¿no? Yo ya tuve una experiencia más reducida cuando fui investigador al comienzo de mi carrera en el Real Jardín Botánico de Madrid, y el hecho de conformar un grupo entre botánicos, biólogos, historiadores, pues dio muy buenos resultados en algunos temas, ¿no? Para el abordaje más con ópticas diferentes, ¿no? Entonces yo creo que sí, que para ahora mismo, con el mismo tema de la pandemia, nuestra propia institución está abordando el tema desde ángulos muy diferentes, desde un ángulo muy especializado en biología, que es el más conocido, pero también trabajos en materiales, en micropartículas, en nuestro propio centro de estudios de ciencias sociales, de humanidades y ciencias sociales, hay geógrafos involucrados en búsqueda de respuestas, filósofos que también se están involucrando en la respuesta que se puede dar a la pandemia desde otro punto de vista, porque realmente es un fenómeno nuevo que nos hace pensar a todos, ¿no? Entonces ahí sí es verdad, lo que indica es que se requiere que muchas personas piensen desde diferentes ángulos, ¿no? Entonces esto creo que es interesante. Vamos, yo de hecho soy una persona bastante curiosa, en el sentido de que tengo una formación de biólogo y luego derivé a hacer un doctorado en Historia de la Ciencia, y bueno, pues me considero una persona un poco mixta, ¿no? Entre las ciencias y las humanidades, y por eso a veces he intentado hacer de puente, ¿no? De hecho, tuve una etapa grande, como 8 años, como director de la editorial CSIC, y muchas veces en muchas reuniones me tocaba hacer un poco de puente entre las dos grandes áreas del conocimiento, porque a veces se desconocen y no se comprenden, ¿no? Y bueno, alguien tiene que hacer esa labor de comprensión por una y otra parte. Casi traductor, ¿no? Como entre dos Sí. lenguas. Pues muchísimas gracias, profesor Miguel Ángel Puig-Samper, profesor de investigación del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y enhorabuena en nombre de toda la Asociación Española de Avance de la Ciencia por ese premio
Julián Marías 2020 de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y a todos ustedes les espero en el próximo Cienciando, conociendo a nuestros investigadores e investigadoras en todos nuestros laboratorios y centros de investigación de España. Hasta la próxima.